pasaríamos a la siguiente presentación, que corre a cargo de, el título es Mi Estadística con R, y está a cargo del profesor Roberto Méndez Méndez del plantel 2. Por favor, profesor. Excelente tarde, compañeros, compañeras. Bueno, Mi Estadística con R sale como una propuesta para darle a la estadística... ¿Perdón? Creo que alguien está... Perdón. Bueno. Sí, estará aquí el profesor Roberto. Sí, soy yo. Ah, ¿no se escucha? Oh, disculpe, no se escuchaba. Sorry. Excelente tarde a todos. A todas. Mi Estadística con R sale como una propuesta para darle más dinamismo a los temas de estadística que se ven desde cuarto, en quinto, y que se ve como la materia de estadística y probabilidad en sexto, o como temas a veces tangenciales, pero que siempre está presente y que hoy día es de amplio uso, pues por lo regular, en realidad, cuando recopilamos datos, tenemos una muestra de ellos y tenemos que interpretarlos. Previo a entrar de lleno a mi trabajo, sí quiero mencionar el profundo agradecimiento a mis alumnos, en particular a la señorita Alexia Tagle, Daniela Negvet y Jimena Ramos, quien sin ellas esto no sería posible. Adelante, por favor. La que sigue, si fuera tan amable. Gracias. Entonces, la propuesta es que dejemos de hacer cálculos. Todos sabemos que en la estadística frecuentemente nos llevan a expresiones que requieren muchas operaciones. Si queremos dar contexto a lo que estamos enseñando, nos vamos a encontrar o que tenemos pocos datos con números muy grandes o que tenemos muchos datos. En cualquier caso, en la versión original de cómo lo estábamos dando, el alumno gastaba demasiado tiempo en hacer las divisiones, las multiplicaciones, las sumas, las restas, en sacar la raíz cuadrada, en lugar de centrarse en lo que debería ser valioso para la estadística. Entender cómo se utiliza, en qué casos puede utilizar las distintas herramientas que ofrece y cómo manejar los datos y cómo interpretarlos. La que sigue, por favor. Es así que buscamos una herramienta que cumpla con dos requisitos fundamentales. Una, ser gratuita. Y dos, que no por ser gratuita sea de mala calidad. Por eso escogimos el lenguaje de programación R. El lenguaje de programación R es un lenguaje que hoy en día utiliza el INEGI y diversas instancias que se dedican a la estadística y que en algunos casos está reemplazando, por ejemplo, a SPSS o Stata, porque son de paga estos softwares. Pero además, para nosotros en el ámbito educativo, no tiene ese problema que yo he detectado. De repente utilizamos aplicaciones que, debido a su naturaleza, ya no dejan que el alumno siga analizando, sino que parecen hacer todo el trabajo. Entonces, la propuesta es utilizar algo que deje al alumno de hacer cosas mecánicas, lo centre en el análisis, pero sin abandonar los puntos esenciales en el desarrollo matemático que él como estudiante debe aprender y debe entender. Notamos, por ejemplo, en este código que hicieron los alumnos, las alumnas, que son ahí citadas, ellos siguen viendo el concepto de media aritmética, deben de poder comprender qué significa esa expresión, pero a la vez lo llevan al código y manejan vectores, manejan funciones. Estas son alumnas de quinto año. Y ven
cómo todo eso que hemos visto de manera teórica del tema de funciones se ve representado en la programación. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo. Sacan la media armónica. Ellos sacaron media armónica, media geométrica, mediana, moda, utilizando este software. La que sigue, por favor. Entonces, en una primera instancia, el trabajo sí se vuelve un poco arduo. Hay que enseñar los conceptos, pero a la vez hay que enseñar el lenguaje. Afortunadamente el lenguaje es muy amigable. Y una vez que se tienen los conceptos básicos, entonces podemos partir de estadísticas que nos da el INEGI, o por ejemplo, una que nos ha gustado mucho, que es el portal de estadística universitaria, en donde ellos utilizaron esos datos para ver qué había ocurrido. Por ejemplo, uno de los estudios en que nos trabajamos fue en ver si las huelgas habían producido el efecto de permitir mayor ingreso de estudiantes. Todos esos datos los obtuvimos a partir del portal y fueron analizados. Esa cantidad de datos que se tienen no hubieran sido posibles de manera óptima hacerlos manualmente. La que sigue, por favor. Finalmente, ellos generan sus carpetas de trabajo desde instalación, medidas de tendencia central, desviación y temas selectos, que yo le llamo temas selectos, de herramientas que ya tiene R para permitirme generar gráficas dinámicas, esquemas dinámicos con la información obtenida, que es a través de Shiny Bibliometrics. Pero todo esto además lo suben a una plataforma que se llama GitHub, de tal manera que no solo les sirve a ellos, sino se va haciendo una dinámica realmente de cadena. El que sube su código, el otro compañero lo puede ver en línea y puede aprender a partir de él si el otro lo hizo distinto, si el otro cometió un error. ¿Me explico? O sea, va haciendo una retroalimentación entre ellos mismos y entre el trabajo que van generando, de tal manera que se logra una relativa estandarización en los conceptos aprendidos por todo el grupo. La que sigue, por favor. Finalmente, y esto sí entra dentro de temas selectos, algunos de ellos implementan una clase o implementan un video sobre el tema visto, en donde en ese video explican su programa, explican el problema y lo difunden a toda la comunidad. La que sigue, por favor. Finalmente, no me queda más que decir, elementos positivos. Pues considero que sí se logra lo que se busca. El alumno se centra en entender la utilidad de la estadística, en entender la matemática de la estadística y fortalece su capacidad de análisis, tanto por el análisis matemático como por el análisis del programa mismo que él está haciendo. Porque una vez que lo programa, la única manera de que él lo programe es que haya alcanzado cierto nivel de entendimiento. Segundo, debido a que en un programa puedo meter 100, 200 datos sin ningún problema, realmente adquieren problemas en donde se contextualiza situaciones de su realidad. Y finalmente, pues todo esto se abona en una interdisciplinariedad hermosa, ¿no? Porque están manejando computación, porque están manejando inglés, porque están manejando matemáticas, y además porque están adquiriendo una visión social. Entonces realmente se genera una cuestión interdisciplinaria. Los elementos a considerar para poder implementar esto, la que sigue, por favor, es cierto que presuponemos que el alumno domina las operaciones básicas. A veces ahí tenemos alumnos que nos llegan sin saber multiplicar, sin saber restar, increíble pero cierto. Entonces ahí sí habría un problema, porque por querernos ahorrar un trabajo hay que detectar a estos alumnos que sí hay que tener atención especial en ellos.
El segundo detalle es que se cuente con el equipo de cómputo adecuado, como es de obviedad. R es muy ligero, pero aún así a veces hay que tener consideraciones en la configuración. El tercer punto y fundamental, que debería de ser la realidad de la educación, es que el alumno sea honesto. No es posible, si yo quiero manejar contextos reales, inventarme datos. A veces hay que dejar el mismo problema a un buen sector del alumnado y cuentas con que ellos de manera honesta van a hacer su trabajo. Yo digo, no soy policía, soy profesor. Y finalmente, y también fundamental, que el docente conozca lo que se requiere de él. El alumno, por naturaleza, va a llegar confundido. Si nosotros como docentes llegamos confundidos con respecto al lenguaje, entonces sí, se acabó la clase. El docente tiene que llegar con una conciencia muy clara para todas las dudas que tú sabes que van a brincar. Cuando profesor puse esta coma, puse este punto, dejé este espacio, lo puse así y me marca error. Esas son cosas que uno debe decir, mira, lo que pasa es que esto iba aquí, iba acá, ese punto no va, era punto y coma, no se deja ese espacio, la función no va seguida, tenías que dejar, dar un enter, dejar una tabulación, ese tipo de cosas uno las tiene que tener muy presentes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Me falta mi conclusión. Bueno, es que la conclusión me aceleré. Justamente yo considero que sí, estas herramientas ya se tienen que utilizar para la estadística. Si queremos hacer de la estadística una materia viva, una materia que el alumno lo sienta así, como crema en la piel con su realidad, se tienen que utilizar estas herramientas. Debemos de dejar de hacer cálculos infinitos en donde el alumno lo único que siente que hizo fueron sumas y multiplicaciones y divisiones hasta que le dolieron los dedos. Muchas gracias, ahora sí. Qué amables. Muchas gracias, profesor Roberto. Tiene felicitaciones, por ejemplo, de parte del profesor Jorge, excelente trabajo, profesor. Sí, hay una pregunta de la profesora Eva Citlali que dice, antes que nada, felicidades por su trabajo. ¿Cuál fue el resultado de la huelga y del ingreso? Justamente, las huelgas que supuestamente se hacen por cerrar las escuelas, en realidad inhiben la sensación de la sociedad hacia venir con nosotros. Ninguna huelga ha provocado que la matrícula a nivel preparatoria se incremente. Estoy hablando de datos desde antes del 2000. Perfecto, muy bien. El profesor Rogelio González también le dice muy buen trabajo, maestro Roberto, felicidades. Y así va a encontrar más felicitaciones en el chat. Y pues prácticamente ya no tenemos duda alguna de reportar en el chat, entonces pues le agradecemos de antemano su ponencia, su trabajo, y pues bueno, sabemos que lo que nos ha comentado pues va a enriquecer a toda la comunidad que está en esta mesa. De antemano, muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes compañeras, gracias por tu oportunidad. Muy buena tarde.